Bien, hermanos, recordemos que hace 8 días iniciamos el estudio de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con la ayuda del Señor en esta serie de sermones expositivos. Así que les invito a tener su Biblia lista en Primera Carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 1 comenzando. Estuvimos hablando del saludo del apóstol Pablo, del llamamiento de Dios a sus siervos y a los cristianos. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar hoy. Dijimos que esta fue una iglesia que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, pudo establecer en una ciudad sumamente pagana, una ciudad griega, y había toda clase de vicios, pero allí el apóstol Pablo pudo, guiado por el Espíritu Santo, establecer una iglesia. Ahora, en esta parte que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo había recibido noticias. Él estuvo allí un tiempo, se fue, quedaron unos hermanos allí congregándose, y luego él recibió noticias de la iglesia, y no eran buenas. El problema era que se estaban presentando divisiones, y eso es algo lo cual el apóstol Pablo condenó sobremanera. Cuando uno lee sus cartas, uno se da cuenta que él condena el que en la iglesia haya este tipo de problemas, como las divisiones. De manera que en estos versículos que vamos a tratar hoy, el apóstol empieza a hablar de lo que debe ser una iglesia sana, ¿no? Debemos tener una doctrina sana, pero es para que una iglesia sea sana. La doctrina es para la vida. Para tener esa iglesia sana, inicialmente entonces dice Pablo aquí que nosotros tenemos que preservar la unidad del cuerpo. Una iglesia sana preserva la unidad del cuerpo. La iglesia se asemeja al cuerpo humano. En la lectura congregacional nosotros vimos que el apóstol Pablo escribe a los corintios también y les dice que somos miembros los unos de los otros, y así como en el cuerpo humano hay diversos miembros, todos los miembros desempeñan diversas funciones, pero todos trabajan armoniosamente para que haya unidad y para que todo funcione bien. Cuando un miembro del cuerpo, por ejemplo, se enferma y se paraliza, pues ya no funciona bien todo el cuerpo. Y al hablar de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Pablo dice: todos somos miembros los unos de los otros, todos estamos trabajando para el cuerpo de Cristo, es decir, para que la iglesia funcione bien, funcione como una unidad. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esa unidad? Vamos ahora sí a leer aquí en el versículo 10 de Primera de Corintios 1. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice Pablo. Lo primero que dice es que para que haya esa unidad debemos hablar una sola cosa. Lo dice allí. Les ruega a los hermanos que habléis una misma cosa. ¿Cómo podemos hablar lo mismo nosotros? ¿Cómo podemos hablar una misma cosa? Teniendo una misma doctrina. Creo que a eso es que se refiere. Cuando tenemos una misma doctrina,
Tenemos unidad de corazón porque creemos lo mismo. Hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien y digo, mire, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si alguien tiene lo mismo, pues va a estar de acuerdo conmigo, sí, amén, va a decir. Pero si la persona tiene idea rara de Cristo, como tantas doctrinas falsas hay, pues va a ser muy difícil que hablemos lo mismo. Entonces, si cada uno piensa que puede creer lo que se le antoje, vamos a estar hablando diferente idioma. Para la unidad es necesario que hablemos una sola cosa y tiene que ver con la doctrina. En segundo lugar, también dice él aquí, habléis una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un mismo parecer. ¿Qué es esto? Bueno, es verdad que nosotros somos personas diferentes y que pensamos diferente. Es así, porque así somos los seres humanos. Pero en cuanto a la iglesia, en la cual somos miembros, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Si no, no vamos a poder ser de un mismo parecer. El año pasado se fue un hermano de la iglesia, un hermano que llevaba varios años. Y él me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, si alguien no está de acuerdo con la confesión de fe bautista, tenemos una confesión de fe, es decir, una declaración de lo que nosotros creemos. Y la tenemos porque es que hoy hay mucha confusión. Hay cientos de doctrinas. Aquí tenemos una confesión de fe bautista que dice, en esto creemos nosotros, como iglesia. La pregunta entonces del hermano era, pastor, si alguien no está de acuerdo con la confesión de fe que ustedes tienen, ¿puede ser miembro? Y tuve que decirle que no puede ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Pues es que tenemos que hablar una misma cosa, tenemos que tener un mismo parecer en cuestiones doctrinales. Ahora, ese versículo 10, hablando de eso, también dice que yo les ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Note que debemos estar unidos no a medias, sino perfectamente. Pablo no dice, bueno, más o menos, aquí pues aunque hay diferentes opiniones y pareceres, interpretaciones, pues ahí pueden llevarse. Nos dice perfectamente unidos. Si nuestras relaciones como hermanos en la iglesia llegan a fracturarse, pronto deben recomponerse y unirse. Porque la palabra unidos aquí tiene que ver con eso, ¿no? Debemos tener la misma mente, dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, debemos estar de acuerdo cuando juzgamos a la luz de la palabra algo. Lamentablemente aquí nosotros a veces hemos tenido que ejercer la disciplina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una iglesia sana tiene que ejercer la disciplina, ¿no? Y que si un miembro anda extraviado, tenemos que primero llamarlo y decirle con buen amor y con palabras, mire hermano, usted está equivocado en esto. Le exhortamos a que se arrepienta y cambie su actitud. Si no lo hace, tenemos que presentarlo ante la iglesia. Y si no lo hace, no se arrepiente, tenemos que sacarlo de la iglesia. Excomulgarlo. Eso no nos lo inventamos, dice la Biblia.
De tal manera, hermano, que si nosotros en la iglesia juzgamos algo, por ejemplo ese caso, tenemos que estar de acuerdo, si es bíblico. Entonces, ya sea en doctrina, en decisiones importantes de la iglesia, en algún enfoque bíblico, debemos ceder el paso a la palabra de Dios y al consenso de la iglesia. Cuando aquí surge un problema que no entendemos, tenemos que reunirnos todos y vamos a mirar ese problema como es. Vamos a mirar el fenómeno, vamos a investigar lo que dice la palabra y vamos a orar hasta que lleguemos a un consenso, a un acuerdo. Por eso se nos exhorta en Filipenses 2.3, no perdamos de vista Corintios, pero en Filipenses 2.3, unas páginas adelante, otra carta del apóstol Pablo. Filipenses 2.3, hay algo relacionado con esto que acabamos de decir. Filipenses 2.3, ¿qué dice? Pablo dice, nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? Por peleas, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Porque es que uno aprende de los demás, y más en la iglesia. Y esto es algo que a veces nosotros no podemos cumplir porque nuestro orgullo no nos deja perder. El orgullo nuestro egoísmo es así. A veces hay personas orgullosas que quieren imponer su punto de vista. Aquí en la iglesia yo he conocido personas que quieren hacer eso, imponer su punto de vista sobre los demás. Y no le importan los demás, le importa ser en su orgullo. Y si vamos al versículo 5, ahí un poco más adelante, el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y lo que está diciendo aquí es que el Señor fue humilde y nosotros tenemos que ser humildes. De manera que solo hay una manera de mantener la unidad en la iglesia, siendo humildes. Y la humildad significa respeto por los demás, respeto a la iglesia, no a nuestras propias opiniones. Bueno, hay un asunto sobre esto de la unidad. Algunos hermanos en algunas iglesias, de pronto yo también estuve equivocado hace unos años atrás, buscan aplicar Juan 17:11. ¿Qué dice Juan 17:11? Vamos a mirar. Juan 17:11. En primer lugar, aquí el Señor hace una oración antes de que lo capturaran para ser crucificado, ¿no? Juan 17:11. Y miren lo que el Señor dijo a sus discípulos: y ya no estoy en el mundo, porque pues va a ser crucificado, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, le dice al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Está hablando entonces de la unidad. Y ahí sigue hablando sobre la unidad. Entonces algunos pastores y cristianos y algunas iglesias dicen que hoy debemos buscar esa unidad. Si Jesús dijo que debemos ser uno, hay que buscar la unidad. Y entonces nació un movimiento que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es el deseo de juntar
todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica también, todas las iglesias. Entonces dicen amén de corazón, somos uno, y cantan un coro, somos uno también, etc. Y hacen reuniones, y hacen encuentros y congresos y conferencias, y somos uno. Pero la unidad de la cual está hablando aquí el Señor no es la unidad de todos los evangélicos. Empezando porque cuando el Señor dijo estas cosas no existían denominaciones. No había denominaciones, había una sola iglesia, con una doctrina, la doctrina apostólica. Fue con el tiempo que se dividieron y nació la Iglesia Católica, y nacieron tantas cosas que nosotros conocemos por la historia. De manera que aquí el Señor no está hablando de la unidad de todos los evangélicos, tampoco de la unidad denominacional. El Señor está hablando de la unidad de la iglesia local, porque ahí tiene a sus discípulos. La iglesia local es esta es una iglesia local, plenamente identificada, está en un lugar de la ciudad, y aquí hay unos hermanos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Es una iglesia local, así se llama. Por pequeña que sea, esa iglesia local debe estar de acuerdo en la misma doctrina. Cualquier iglesia, por pequeña que sea, debe tener unidad doctrinal. Por eso el profeta nos preguntaba lo siguiente, Amós, decía: ¿andarán todos juntos y no están de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pueden andar dos personas y no están de acuerdo? Pues claro que no. No pueden andar. Decía Lutero también lo siguiente, el gran reformador Lutero dijo lo siguiente, dijo: si la Iglesia Católica dice una cosa y la Biblia dice otra cosa, una de las dos está equivocada, por lo tanto no puede haber acuerdo. Si hay dos puntos de vista en la Iglesia, dos puntos de vista en desacuerdo, uno o ambos están equivocados, porque Dios no está en desacuerdo con su palabra y con lo que Él ha dicho. De manera que Pablo entonces definitivamente llama a la unidad doctrinal. Ahí en Filipenses 3:16 otra vez, miremos Filipenses, porque lo estuvimos hace un momento, pero ahora en el capítulo 3, Filipenses 3:16, el apóstol Pablo dice otra cosa sobre esto de la unidad. Filipenses 3:16 dice así, dice Pablo a la iglesia y a nosotros, dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Le dice a la iglesia el apóstol: sigamos una misma regla. ¿Qué es una regla? ¿Qué es una regla? Norma. Pero también una regla es un estándar, ¿no? Es un modelo al cual todos debemos ajustarnos. ¿Y cuál era el estándar o la regla de la cual está hablando Pablo aquí? El estándar es naturalmente la doctrina apostólica que él mismo ha venido enseñando. Nadie puede darse el lujo de tener su propia regla en la iglesia. Todos debemos estar de acuerdo en lo mismo. He venido escuchando desde hace varios años, y esto se da sobre todo en las iglesias bautistas, que si somos democráticos, debemos respetar los desacuerdos, porque cada persona tiene el derecho a creer como le parezca. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí acabamos de leer en Primera de Corintios, ya lo leímos, les ruego, hermanos, que haya entre ustedes, hablen una misma cosa, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si aquí hay personas que enseñan en la escuela dominical, por ejemplo, o en cualquier
el ministerio debe estar de acuerdo con lo que creemos como iglesia a la luz de la Biblia, porque aquí no podemos creer nada que no diga la Biblia. Pero si hay personas que trabajan aquí en la enseñanza y no están de acuerdo, están en desacuerdo, pues no pueden enseñar aquí en la iglesia. Yo he tenido que llamar a maestros aquí que han dado de pronto una enseñanza rara y decirle: mire hermano, eso no está bien, eso no es así. Y de la rabia se han ido y no han vuelto. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, que quede claro, hermano, una iglesia sana es una iglesia que busca la unidad doctrinal, pero también es una iglesia que evita los cismas. Versículo 11. En esta carta dice Pablo lo siguiente a la iglesia, dice: porque hemos sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. ¿Quién era Cloé? Parece que algunos dicen que era una hermana, algunos dicen que era una familia, pero de todas maneras a Pablo le llegaron las noticias. ¿Cómo le parece, pastor, que esa iglesia donde usted estuvo trabajando para su fundación, esos están divididos? Que hay entre vosotros contiendas, o sea, problemas en la iglesia. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí Pablo les dice: les ruego, hermano, que no tengan divisiones. Y la palabra divisiones en el griego es la misma palabra de donde viene cisma. ¿Qué es un cisma? Un cisma es una división al interior de la iglesia. Eso es un cisma. De manera que una persona divisionista es un cismático, alguien que divide. Esta división dentro de la iglesia, según lo que dice aquí Pablo, estaba siendo generada por las disensiones, ¿no? Por las divisiones. Una disensión es cuando no hay acuerdo, sino oposición del uno contra el otro. Eso es una disensión. Es oponerse y llevar la contraria. A veces hay personas en la iglesia que son así. Les gusta llevar la contraria siempre. Y eso lleva a contiendas y peleas. A veces a peleas sobre diferentes opiniones en doctrinas y ceremonias, o cosas que se hacen en la iglesia, ¿no? Cosas que ocasionan discusiones acaloradas, generan enemistades y cismas en la iglesia. Entonces hay alguien que está en contra de todo lo que hace en la iglesia, en contra de todo, lleva la contraria en todo. Y en lugar de buscar aclarar las situaciones y llegar al acuerdo, se vuelve un enemigo y termina convirtiéndose en un cismático que divide la iglesia. Una iglesia sana evita los cismas. Y la segunda cosa es que esos cismas se presentan a veces por rivalidades de grupos. Entonces en la iglesia empiezan a formarse grupitos, como si hubiera varias iglesias dentro de la misma iglesia. Hace unos años, no les digo cuántos, salí a unas vacaciones. Estando fuera, llamé a algunos hermanos, ¿no?, de donde yo estaba. Los llamé para saber si todo iba bien. Yo salgo a vacaciones, pero llamo a algunos a ver cómo les fue en el culto, cómo estuvo todo. Pero el informe fue que había un señor. Cuando yo me fui estaba el señor, que era muy simpático. Y entonces él empezó a celebrar reuniones de estudio bíblico en las casas.
sin el permiso de nosotros, la iglesia. Y algunos hermanos estaban fascinados con él. Cuando regresé, entonces yo hablé con uno de esos hermanos que estuvo en los estudios bíblicos y le pregunté sobre el fulano. La respuesta fue la siguiente. Me dijo, mire pastor, donde ese fulano abra un grupo, con él se va a la mitad de la iglesia. Así me dijo. Donde ese fulano abra un grupo, se va a la mitad de la iglesia. ¡Qué curioso! Vino alguien que les habló bonito, les endulzó el oído y al día siguiente estaban tras él. Y dividieron la iglesia. Algo parecido estaba sucediendo en Corinto, según la carta del apóstol Pablo. O sea que estos problemas no son nuevos, son muy viejos. Entonces se formaron grupos. Primero, estaban los fans. Es correcto, ¿no? Fans. ¿Qué es un fans? Un admirador. Entonces allá en la iglesia de Corinto estaban los fans de Pablo. Pablo tenía una autoridad tremenda, claro. Había contribuido al establecimiento de la iglesia. Él había visto a Cristo resucitado, era un verdadero apóstol y había sido comisionado por el Señor para enseñar a las iglesias. Por lo tanto, existía el riesgo de que él fuera idolatrado y que la gente empezara a sentirse orgullosa de Pablo y empezara a decir: yo soy un convertido de Pablo. Y eso, pues era un orgullo equivocado que podía extenderse en la iglesia y empezar a formar cismas. De hecho ya lo sabían, porque aquí en el versículo 12 él está diciendo: ¿qué es eso que hay unos diciendo yo soy de Pablo y yo soy del otro, yo soy del otro? Estaba el grupo de Apolos, menciona aquí a Apolos. ¿Quién era Apolos? En Hechos 18:24, sin perder, ya lo regresamos. Pero en Hechos 18:24 habla de este personaje. 18:24. Hechos 18:24. Dice: llegó entonces a Éfeso. Ya había una iglesia en Éfeso también. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Era griego por el nombre, natural de Alejandría. Y nosotros sabemos que Alejandría era una ciudad culta. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea que Apolos era un hombre de mucho valor. Dice varón elocuente y poderoso en las escrituras, ¿no? Este Apolos después fue a Corinto y estuvo allá trabajando en Corinto, y muchos quedaron extasiados con su forma de predicar, porque era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Sus discursos eran claros, tenían fluidez de palabra, buena expresión, y para muchos él era el predicador favorito. Más que Pablo, porque en algunas partes Pablo da testimonio de que había unas personas que lo estaban juzgando a él, porque él no era ese predicador elocuente, parece. No fue un predicador famoso, el apóstol Pablo. Parece que sus discursos eran despreciados muchas veces. Pero entonces algunos en Corinto dijeron: no, para mí, que siempre predique Apolos. A mí me gusta comer predica. Bueno, sí, Pablo sí, pero yo soy de Apolos. Había otro grupo que era el grupo de Cefas. Pablo lo menciona aquí, ¿no? El grupo de Cefas. Y sabemos que Cefas es el apóstol Pedro. Otra figura importante, el apóstol Pedro, uno de los líderes del grupo apostólico.
Hay muchas anécdotas de él en los evangelios. Y estaban los que decían: yo no soy de ninguno, yo soy de Cristo, por tanto no me someto a nadie. También estaban equivocados, porque uno debe someterse a los pastores de la iglesia, espiritualmente hablando, ¿no? Probablemente cada uno de estos líderes, ¿no? Pablo, Apolo, Cefas, habían enseñado, instruido y bautizado a algunos, pero la gente empezó a seguirlos a ellos y no a Cristo. Y dividieron el cuerpo de Cristo, es decir, dividieron la iglesia. Así que Pablo tuvo que decirles: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué dividen la iglesia? Cristo es uno solo y todos debemos estar sometidos primeramente a Él. ¿Por qué están siguiendo ciegamente a los hombres? ¿Por qué me siguen a mí? Algunos dicen: yo soy de Pablo. No, sigan a Cristo. Él fue quien fue crucificado para salvarlos a ustedes. Yo no he sido crucificado para salvarlos a ustedes. Fue Cristo. El hecho de que yo los haya bautizado no es para que me sigan a mí, sigan a Cristo. Si porque yo los bauticé, ese es el motivo por el cual me siguen, menos mal que yo no bauticé a muchos. Versículo 14 de 1 de Corintios 1, versículo 14. Pablo les dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y entonces dice él: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí entonces Pablo? Pablo está diciendo que eso no le interesa a él, ¿no? La tarea primera de él es la predicación del Evangelio. Dice que Dios no lo llamó primero a predicar antes que a bautizar. ¿De qué sirve bautizar y bautizar gente que no ha entendido el Evangelio y tampoco se ha arrepentido y tampoco ha rendido su vida a Jesucristo? ¿Para qué? Entonces Pablo dice que él fue y predicó el Evangelio no con sabiduría de palabras. Dice ahí en el versículo 17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? ¿De qué sirve predicar un mensaje acomodado? Es lo que quiere decir. Hay una doctrina malsana que se está enseñando hoy, que dice que nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura. Entonces, muchas iglesias empiezan a pensar y a planear y a decir: ¿cómo hacemos para que la iglesia sea bien atractiva? Para que traiga a la gente. Hay que adaptarnos a lo que la gente cree. Así que desde hace unos 30 años empezaron a cambiar todo, por lo menos aquí en Colombia, lo que me consta. Cambiaron la adoración, por ejemplo. Cuando yo me convertí al Señor en el año 1975, no había ese estilo de adoración con danzas y alabanzas y gritos y cosas de esas. Pero dijeron: hay que hacer eso para crecer. Un predicador de una iglesia grande predica con blue jeans, tenis y camiseta para ser atrayente a los jóvenes, aunque él es viejo. Pero se viste como joven y se la da de joven, porque hay que llegar a los jóvenes.
Y así sucesivamente andan en busca de qué es lo que le gusta a la gente. Eso es adaptarse a la cultura. Entonces yo no predico el evangelio, sino que empiezo a orar y a planear cómo hago yo para que me llegue gente aquí. Puedo comprar la casa de al lado, las dos de lado de allá. ¿Cómo hago yo? Y entonces empiezo a introducir una cantidad de cambios y costumbres que le guste a la gente para que se llene la iglesia y crezca mucho, ¿no? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿nuestra iglesia existe o está para agradar a Dios o para complacer a las personas? ¿Para qué está la iglesia? Si es para complacer, divertir o entretener a la gente, entonces debemos montar un circo. Y en eso se han convertido algunas iglesias en un circo. Tristemente. Pablo dijo: yo no voy con palabras rebuscadas, no voy con palabras de sabiduría humana, sino que voy predicando la cruz de Cristo, ¿no? El mensaje de redención. ¿Cuál es el mensaje de redención? Porque es que hoy en día le dicen a la gente: mire, Dios te ama mucho, Dios te quiere mucho, tú eres importante, mire, Dios quiere hacer miles de cosas en tu vida. Y bueno, puede que parte sea cierto, pero otra parte no es cierto. Pablo con el mensaje de redención. ¿Y cuál es ese mensaje de redención? Que usted es un pecador perdido, que usted ha ofendido a Dios, que usted está condenado y va al infierno si no se arrepiente, que usted está en deuda con Dios, pero que Jesús, nuestro Señor, fue crucificado por nuestros pecados y vino y pagó la deuda que usted tenía ante la justicia divina. Por el amor de Dios, Jesucristo ha venido a salvarlo. Si usted está escuchando ese mensaje, hoy es el día de la salvación. Si oye la voz de Jesucristo llamándolo al arrepentimiento y extendiéndole sus brazos, no deben perder esa oportunidad. Ese es el mensaje de la cruz. Y así lo dice Hebreos 3:12, miremos finalmente Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Para terminar. Hebreos 3:12. Aquí se está predicando eso, el mensaje de la cruz. No palabras para agradar a la gente y entretener a la gente. Dice aquí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y trae a recuento lo que pasó con los israelitas en la antigüedad. Eso es. Entonces, hermano, mire, ¿qué nos enseña Pablo hoy para concluir? Primero, una iglesia sana preserva la unidad. Busca de acuerdo doctrinal. Busca tener un mismo parecer y una misma mente y una misma manera de pensar, doctrinalmente hablando. Segundo, una iglesia sana evita el cisma, evita las divisiones, no va a aceptar personas cismáticas en la iglesia, no puede. Y tercero, una iglesia
sana se centra en el mensaje redentor, en lo que nuestro Señor ha venido enseñando acerca del pecado y de sus obras salvadoras, no en un poco de cosas. A ver si traemos a la gente con cuentos. Hermano, ¿usted se preocupa por la unidad de la iglesia? Cuando usted escucha por ahí a alguien hablando cosas incorrectas, hace lo que hicieron con Apolos. Recuerde que en Hechos de los Apóstoles dice que llegó Apolos. Apenas abrió la boca, todo el mundo quedó, ¿no? Varón elocuente y poderoso de las Escrituras, pero tenía errores. Y entonces ahí estaba una pareja de creyentes que eran Aquila y Priscila, que apenas predicó lo llamaban y dijeron: venga, hermano, venga, qué bueno su mensaje, pero mire, hermano, hay este punto donde usted está equivocado. Y Apolo dijo: ay, hermano, muchas gracias por enseñarme, y pulió su conocimiento, ¿verdad? Cuando usted escucha en la iglesia a alguien hablando de lo incorrecto, hace lo que hicieron con Apolos, hermano, mire, en el amor del Señor, hermano, yo creo que aquí usted no está entendiendo bien la Escritura. Aquí nos sentamos, oramos, estudiamos a ver qué es realmente lo que la Biblia dice. Usted no puede ser un cismático, un divisionista, es pecado. Y eso sí, hermano, el diablo se las sabe todas para meter cismas en la iglesia. Casi no hay una iglesia donde no haya habido divisiones. Tal vez usted ha conocido muchas iglesias, además de estas donde divisiones han habido, pero eso no es de Dios. Y por último, no adornemos el Evangelio para hacerlo atractivo. Prediquemos el Evangelio en toda su sencillez, pero la verdad, que no le gusta a algunos, allá ellos, pero nosotros seguimos siendo fieles aquí. Hay pecado en la vida de la persona, tiene que arrepentirse y buscar a Cristo. Solo Él puede salvarlo, solo Él entregó su vida en la cruz. Ese mensaje puro, sencillo, elemental, es el que el Espíritu Santo usa. No un montón de cuentos, historias raras y musarañas, como decía alguien, para enredar a la gente y traerla a la iglesia. ¿Con qué fin? Vamos a orar, hermanos.